Hola, aquí Jaisuno de Ende Studio, y en este tutorial te enseñaré a cómo crear una esfera 3D. Pero antes de empezar, debo informarte que todos los colores utilizados en este tutorial se encuentran detallados en la descripción de este video, con su correspondiente código de color. Como sabemos que el tiempo es un recurso limitado, hemos elaborado marcas de tiempo para saltar al contenido que te parezca de mayor utilidad. Sin nada más que decir, iniciamos. Presionamos el botón, Crear nuevo. Dentro de la ventana, Nuevo documento, seleccionamos el apartado de web e ingresamos las siguientes características. Nombre, esfera 3D. Unidades, píxeles. Anchura, 1920. Altura, 1080. Modo de color, RGB. Hacemos clic en el botón, Crear. Nos dirigimos a la barra de menú, en el apartado de Ver, y verificamos que esté activada la opción Guías inteligentes y estén desactivadas las opciones de Ajustar a cuadrícula, Ajustar a píxel, Ajustar a punto y Ajustar a pictograma. Activamos la visualización de las reglas, dirigiéndonos a Ver, Reglas, Mostrar reglas. Nos ubicamos en la parte superior izquierda, en la intersección de ambas reglas. Hacemos clic y arrastramos la cruz hasta la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo. Seleccionamos la herramienta elipse, nos ubicamos sobre la mesa de trabajo y hacemos clic. Restringir proporciones de altura y anchura. Anchura y altura, 380. OK. Abrimos el panel color. Relleno, negro. Trazo, ninguno. Con la circunferencia aún seleccionada, abrimos el panel transformar y ubicamos nuestro elemento en las siguientes coordenadas. Eje X, 200. Eje Y, 561. Creamos copias de nuestro objeto dirigiéndonos a Efecto, distorsionar y transformar, transformar. Horizontal, 380. Copias, 4. OK. Con nuestro círculo aún seleccionado, hacemos clic en Objeto, expandir apariencia. Convertimos nuestro conjunto de elementos en elementos individuales, dirigiéndonos a Objeto, desagrupar. Abrimos el panel Muestras, nos ubicamos sobre el color de relleno del objeto y seleccionamos un color de relleno distinto para cada elemento. Rojo, amarillo, verde, azul, magenta. Con ayuda de la herramienta Selección, seleccionamos y modificamos cada elemento por separado. Seleccionamos el elemento rojo. Abrimos el panel Transformar. Punto de referencia, centro inferior. Desactivamos la opción de Restringir proporciones de altura y anchura. Anchura, 345. Altura, 364. Seleccionamos el elemento amarillo. Punto de referencia, centro superior. Eje X, 580. Eje Y, 387. Anchura, 226. Altura, 157. Seleccionamos el elemento azul. Punto de referencia, centro inferior. Eje X, 1340. Eje Y, 736. Activamos la opción de Restringir proporciones de altura y anchura. Anchura y altura, 155.8. Seleccionamos el elemento magenta. Punto de referencia, centro. Eje X, 1720. Eje Y, 751. Desactivamos la opción de Restringir proporciones de altura y anchura. Anchura, 322. Altura, 41. Abrimos el panel Capas y cambiamos el nombre de la capa 1 a Esfera. Modificamos el contenido de la capa Esfera, haciendo clic en el botón Desplegar. Pulsamos dos veces clic sobre el nombre de cada capa y nombramos cada capa utilizando el nombre del color del elemento que contiene. Ubicamos cada capa en el siguiente orden: amarillo, rojo, azul, verde, magenta. Seleccionamos todos los elementos, dirigiéndonos a Seleccionar todo. Con ayuda de la herramienta Selección, hacemos clic sobre el elemento de color verde para convertirlo en nuestro objeto clave. Activamos el panel Alinear y alineamos todos los objetos verticalmente. Abrimos el panel Capas y ocultamos todas las capas, a excepción de la capa verde y azul. Con la herramienta Selección aún activada, seleccionamos el elemento de color verde, abrimos el panel Color e ingresamos el siguiente código: 68, 9B, de 9. Seleccionamos el elemento de color azul e ingresamos el código 9B, F4. Con la herramienta Selección aún activada, seleccionamos nuestros dos elementos. Activamos la herramienta Fusión, hacemos clic sobre cada elemento, presionamos la tecla Enter y modificamos los siguientes atributos.
Espaciado, distancia especificada, 0.1. OK. Abrimos el panel capas, activamos la visualización de la capa rojo y seleccionamos el contenido. Activamos el panel degradado, seleccionamos el color de relleno y hacemos clic sobre la opción Relleno de degradado. Pulsamos 2 veces clic sobre cada uno de los reguladores de nuestro degradado, seleccionamos la opción de color y verificamos que cada regulador contenga un color RGB. Tipo de degradado, lineal. Ángulo, menos 90 grados. Regulador inicial. Color, 00, 42, 8A. Opacidad, 20%. Ubicación, 0%. Regulador final. Color, 00, 42, 8A. Opacidad, 0%. Ubicación, 67%. Regulador central. Ubicación, 43%. Abrimos el panel capas, activamos la visualización de la capa amarillo y seleccionamos el contenido. Activamos el panel degradado, aplicamos un degradado blanco y negro temporalmente e ingresamos los siguientes datos. Tipo de degradado, lineal. Ángulo, menos 90 grados. Regulador inicial. Color, blanco. Opacidad, 100%. Ubicación, 0%. Regulador final. Color, blanco. Opacidad, 3%. Ubicación, 85%. Regulador central. Ubicación, 20%. Abrimos el panel capas, activamos la visualización de la capa magenta y seleccionamos el contenido. Nos ubicamos nuevamente en el panel degradado e ingresamos los siguientes datos. Degradado, blanco y negro. Tipo de degradado, radial. Presionamos el botón Editar degradado y reubicamos nuestro regulador final, tomando como referencia el ancho del elemento. Proporción, 12.78%. Regulador inicial. Color, negro. Opacidad, 100%. Ubicación, 0%. Regulador final. Color, negro. Opacidad, 0%. Ubicación, 100%. Regulador central. Ubicación, 40%. Activamos la herramienta Selección y seleccionamos todos los elementos a excepción de la sombra. Copiamos nuestra selección dirigiéndonos a Edición, Copiar. Abrimos el panel capas, ocultamos temporalmente la capa esfera y creamos una nueva capa llamada Reflejo. Insertamos los elementos copiados con anterioridad, dirigiéndonos a Edición, Pegar en el mismo lugar. Activamos la herramienta Rotar, mantenemos presionada la tecla Alt, nos ubicamos sobre el ancla inferior del elemento y pulsamos clic. Ángulo, 180 grados. OK. Seleccionamos la herramienta Rectángulo, hacemos clic sobre la mesa de trabajo y creamos un cuadrado de 380 píxeles de ancho y alto. Activamos el panel Transformar y ubicamos nuestro objeto en las siguientes coordenadas. Punto de referencia, centro. Eje X, 960. Eje Y, 941. Abrimos el panel degradado. Degradado, blanco y negro. Tipo de degradado, lineal. Ángulo, menos 90%. Regulador inicial. Color, 66, 66, 66. Opacidad, 100%. Ubicación, 0%. Regulador final. Color, negro. Opacidad, 100%. Ubicación, 100%. Regulador central. Ubicación, 45%. Seleccionamos todos los elementos, dirigiéndonos a Seleccionar todo. Abrimos el panel Transparencia y presionamos el botón Crear máscara. Activamos el panel Capas y creamos una capa llamada Fondo. Seleccionamos la herramienta Rectángulo, nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo con ayuda de las guías inteligentes, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1920. Altura, 1080. Abrimos el panel Color. Hacemos clic en Relleno y Trazo por defecto. Relleno, blanco. Trazo, ninguno. Activamos el panel Degradado. Tipo de degradado, radial. Ángulo, menos 90 grados. Proporción, 210%. Regulador inicial. Color, blanco. Ubicación, 0%. Regulador final. Color, D8, D8, D8. Ubicación, 61%. Regulador central. Ubicación, 71%. Con la herramienta Selección activada, seleccionamos el rectángulo.
Copiamos y pegamos nuestro elemento en la misma ubicación, dirigiéndonos a Edición, Copiar. Nuevamente hacemos clic en Edición, pero esta vez seleccionaremos Pegar en el mismo lugar. Abrimos el panel Transformar. Punto de referencia, centro inferior. Altura, 452. Abrimos el panel Degradado. Ángulo, 0 grados. Proporción, 11%. Regulador final. Ubicación, 90%. Regulador central. Ubicación, 50%. Presionamos el botón Editar degradado y reubicamos nuestro regulador inicial, tomando como referencia la base del elemento. Y para culminar nuestro diseño, nos dirigimos a Seleccionar, deseleccionar. Listo, terminamos. Si quieres ayudarnos a hacer más tutoriales, recuerda que con suscribirte, ver, comentar y compartir nuestros vídeos, nos estás ayudando un montón. Sin nada más que aportar, se despide tu amigo Jaizuno, esperando verte en un próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.